Bienvenidos todos y vamos a arrancar hoy martes del libro. Para los que no han visto los capítulos anteriores, la invitación está abierta, pueden ir al feed, ahí están grabados en los reels, están los 3 capítulos anteriores y hemos tenido como 3 conversaciones sobre libros muy distintos. Yo no tengo como una línea de lectura, ni cojo un autor, ni cojo un tipo de literatura, sino que voy brincando de uno en otro y la idea es como compartir un poquito la historia del libro, algunas cosas del libro. No me gusta espolear, contar el final para que después no lo lean, sino dejar como abierto la temática y que cada quien se motive a leer o a compartir si ya lo ha leído. Nunca aviso, alguien me preguntó esta semana aquí en Instagram por el chat, que si, ¿por qué no anunciaba el libro para que habláramos del libro? Yo les dije, no, pues la idea es como sorprender, que cada quien se lleve su sorpresa cuando presentamos el martes del libro que comienza en este momento. Hoy vamos a hablar de este libro. Este es de Doris Lessing, que fue Premio Nobel de Literatura en el 2007. Y este libro se llama Diario de una buena vecina, que es un libro que escribió ella en 1983. Doris Lessing es británica, ya falleció, tiene una historia particular, y es que cuando ella empezó a escribir utilizó un seudónimo para escribir. No le gustaba poner su nombre propio porque ella decía que como no tenía nombre en el mundo de la literatura, poner su nombre no le iba a generar una buena aceptación, y utilizó un seudónimo, Jane Somers, que fue el que utilizó para escribir sus primeras 2 novelas. Esas primeras dos novelas, Si la vejez pudiera, es una de ellas, y la otra, El diario de una buena vecina, que es del que voy a hablar en el día de hoy. Esos los capitularon o los nominaron los diarios de Jane Somers, porque los escribió como Jane Somers utilizando el seudónimo, que luego cambiaría cuando ya empezó a escribir y a producir de manera más seguida a su nombre de pila, que es Doris Lessing. Lo curioso es que cuando ella le llevó este diario de una buena vecina a una casa editorial por primera vez, dijeron que era una lectura muy deprimente. Fue la manera como calificaron el texto y no se lo quisieron publicar. Luego en otra editorial se lo publicaron. Muy bien, es una historia dura, no deprimente, pero sí dura. Este diario de una buena vecina, que tiene varias particularidades. Primero, está escrita en forma de diario, es decir, ustedes saben que uno en el diario pues va escribiendo, no digamos día a día, pero sí va escribiendo, y cada que escribe como cosas del momento. Sin embargo, hay una historia tejida a partir del diario, que es lo que la convierte en novela. De alguna manera es la manera como ella vive la decadencia física de una vecina y la acompaña hasta el momento de su muerte. Uno podría decir esa es la historia que hay en el fondo, pero que tiene muchos más bemoles porque la temática permite como encontrar otros sentidos. Ella en el diario va contando la historia de una anciana que conoce, de 90 años, la conoce en una farmacia cuando ella va a comprar una droga, una medicina, y encuentra a la señora allá peleando porque el farmacéutico no le quería vender unas pastas para el dolor, sino otras que le había recetado el médico, y le decía que no le podía vender sin la fórmula. Ella conoce a la señora, le pareció una señora muy cascarrabias, muy mal geniada, pero la conoció ahí y simplemente le llamó la atención. La escritora, que en este caso es Jane Somers, que es el seudónimo de Doris Lessing, en su diario empieza a contar cómo ese encuentro con esta anciana en la farmacia de alguna manera la hace a ella reflexionar por algunos hechos de la vida. Ella ya cuando escribe el diario tiene 51 años de edad, y además lo escribe cuando la escritora real tiene esa misma edad. O sea que sí funciona desde el relato autobiográfico, desde la narrativa del yo, funciona como un texto que tiene muchas verdades, porque ella lo está escribiendo en ese formato de diario, que a veces es muy difícil utilizar el formato de diario para querer hacer un poquito de narrativa desde la ficción. El diario casi que obliga a un tratamiento desde el yo, una escritura muy personal y muy cercana a la vivencia propia.
Entonces, esto pues para contar del libro, básicamente de quién es la autora, y ahora sí entremos como en la temática. Entonces, en la historia, ella conoce a la anciana y le llama la atención y la hace reflexionar. La escritora del diario, que es Jane Somers, trabaja como editora de una revista de modas, tiene una vida cómoda económicamente, tranquila, digamos exitosa en la escritura, pero de alguna manera con esos vacíos que todos sentimos en ciertos momentos de la vida, cuando profesionalmente nos sentimos exitosos, pero sentimos que hay temas de la vida personal que de pronto son algunos saldos que queremos o que tenemos pendientes y queremos saldar. Ella empieza y cuenta más adelante, yo no lo voy a contar, digamos, en el orden cronológico en el que está escrito, porque en alguna parte del diario ella empieza a reflexionar sobre la muerte de su esposo y la muerte de su madre, que eran como los dos bastiones en su relación familiar, y casualmente los dos fallecen de cáncer. Y en las dos situaciones ella pues en una ocasión no quiso acompañar como esa parte del el deterioro del ser querido y se escuda, ella lo dice así, me escudo en el trabajo, en mucho oficio que tenía en la revista y casi que eludo, dice ella, esa posibilidad de acompañar ese drama del ser humano que se está yendo por una enfermedad terminal. Esa parte es muy triste. Repito, es triste, no deprimente como se lo calificó la editorial en alguna parte. Y en la otra situación, que es creo que la de la mamá, ella contrata a alguien para que acompañe a la mamá en ese proceso de deterioro del cuerpo, que significa una enfermedad terminal. Los que hemos tenido una pérdida de un familiar por una enfermedad terminal sabemos lo que eso significa, lo que afecta al círculo familiar y cómo implica ciertas vivencias y ciertas situaciones muy complejas. Ella, de alguna manera, entonces confiesa que está, cuando empieza la relación con esta señora que conoce, de alguna manera empieza a hacer la reflexión sobre la relación con esas otras personas que ya se fueron y que ella no quiso estar en ese momento del deterioro y la llegada a su momento final. Bueno, entonces ahí ya hay como una invitación para quienes tengan esas personas cercanas con alguna dificultad de salud grave, pues le peguen una leída y una mirada a este diario de una buena vecina. Entonces conoce a Maudie Fowler, que es como la persona anciana con la que ella entabla esa relación. Y Maudie, ya les dije, es una persona pobre, viuda, sola, malgeniada. Se la encuentra en esa escena de la farmacia, que además había sido, luego revela por ahí su historia de vida, fue sombrerera, trabajó vendiendo sombreros durante muchos años en Londres. La novela tiene una escenificación en Londres y ese momento a ella pues la marca, a la escritora Jane Somers, le marca como el inicio de una reflexión frente a lo que es la vida y frente a lo que es el final de la vida, que es básicamente la preocupación que ella empieza a tener. Y acude a una especie de organización de asistencia social, de esos grupos de señoras que ayudan a hacer asistencia social, que organizan en muchas partes del mundo. Ella se inscribe en un grupo de esos para visitar ancianas y entonces empieza a visitar algunas ancianas que están en ese programa de apoyo que tiene en Inglaterra. Tienen un trabajo con la tercera edad bastante significativo de acompañamiento en esos momentos finales de la vida, y ella trata de hacer un servicio social, pero se va encontrando, no le encuentra el sentido todavía a eso que está haciendo. Entonces, en esas visitas y en eso, decide algún día buscar a la señora que se había encontrado en la farmacia y que era la que le desencadenó como toda esa reflexión frente al tema. Y para no alargar la historia y no quitarles el gusto por la lectura, pues termina muy vinculada con esta señora y casi que se vuelve la persona de compañía de Maudie, que es una anciana muy particular que tiene todo ese orgullo de la tercera edad o de la senilitud o senectud, creo que se dice en términos técnicos, la edad máxima del ser humano también la llaman, o como dirían por aquí en una emisora de salsa, el inexorable paso del tiempo. Pero Maudie es una persona muy digna, muy caprichosa, muy rebelde, muy rabiosa,
pero muy digna de su edad y quiere tener esa dignidad hasta el final. Entonces ahí empiezan como los temas del libro, que es de lo que trato de hablar cada 8 días. El primer tema puede ser ese tema de la tercera edad o de los años finales de la vida, cuando la persona fallece en una edad alta, como casi que es una reflexión frente a cómo en el mundo la sociedad mira la tercera edad en muchas partes del mundo como una edad donde no se aporta, donde casi que se vuelve un estorbo la persona para la sociedad y para las organizaciones sociales. En otros lados del mundo, como en Inglaterra, que es donde está la historia, se mira como acto de caridad, no porque se tenga un sentimiento de afecto frente a esas personas, sino porque esa sociedad británica que ella dibuja en la novela, de alguna manera, trata de resarcir ciertas culpas haciendo labor social, prestándole servicios médicos, visitando, acompañando a los ancianos en esa etapa final. Ahí hay una reflexión, recuerden, está escrito a manera de diario y eso ya lo invita a uno a leerlo de una forma distinta. También está el tema de la soledad, porque recuerden que hay países del mundo, en los países latinoamericanos, los ancianos creo que tienen un poquito más de compañía en esa tercera edad. Nosotros los latinos somos más afectivos, los británicos son un poco más fríos, y es muy común en esos países, también en los latinoamericanos, pero es más común allá, que los ancianos se queden solos en su etapa final de la vida y tengan que aprender a vivir esa sociedad, y casi que ellos lo ven, en esos países británicos, lo ven como una epidemia de la soledad que a veces para la persona que vive en soledad se vuelve compleja y para la sociedad se les vuelve un problema de salud mental, creo que así le dicen en estos países. Ese es otro tema que lo lleva a uno a reflexionar y lo pone como a pensar en ese punto. Luego está el tema de esa dualidad entre, que ya lo planteé, entre la compasión y la empatía. Bueno, en Japón también, me dice Juan Paularte, en Japón también ocurre lo mismo. Entonces, ahí hay una dualidad entre la compasión y la empatía. ¿Qué tan empática es la sociedad o qué tan compasiva es? Que son dos sentimientos muy diferentes y ella los desarrolla ahí a manera de relato, pero con una profunda reflexión. Involucrarse o no sentimental y afectivamente con esa persona a la que se le presta un servicio social. Es lo que ella plantea como la gran problemática de esas organizaciones en el Reino Unido. Bueno, y finalmente pues está el tema de la muerte. De alguna manera, pues ya les había anticipado, ella acompaña a esta señora con todas las problemáticas, las visitas de las organizaciones, digamos, del Estado, del apoyo social del Estado, el problema de querer quedarse en su hogar, en su casa hasta el último día y empieza a enfermarse y entonces ya también empieza a padecer un cáncer y ella no quiere ser una carga para la sociedad, para el Estado. Ella quiere morir dignamente en su casa, pero obviamente el Estado, para poder garantizarle unas condiciones de salud, necesita que se hospitalice y ahí hay un drama grande que ella como escritora, la relatora Jane Somers, trata de entender de lado y lado, y entonces ahí hay unos capítulos, unos capítulos no, porque el libro no está capitulado, el libro es un diario donde hay escritos y uno, cada que termina un escrito, pues hay un salto y entonces han pasado 8 días o han pasado 15 días o ella no había vuelto a ver a la anciana, a Maudí, porque tuvieron una discusión, entonces deja de hablarle y se presentan como todos esos dramas, todas esas cosas que se presentan en esas relaciones con las personas de la tercera edad. Y obviamente Maudí tiene mucha rabia y la descarga contra su amiga, que es la escritora del diario, cuando trata ella de explicarle que es que tiene que irse a un hospital y finalmente a terminar sus últimos días allí por una enfermedad terminal. Creo que ahí les conté básicamente lo que es la esencia del texto. La idea es antojarlos. Doris Lessing fue premio Nobel de Literatura en el 2003, perdón. Este libro es del 83, tiene unas novelas muy interesantes,
Pero esta me llamó la atención porque yo conocía la historia, que la había escrito con el seudónimo cuando no era una escritora conocida. Entonces, cuando ganó el Nobel, pues busqué como los libros de ella. Yo lo hago como cada año. A cada Nobel le compro el libro si lo encuentro traducido, obviamente. Eh, pero me llama mucho la atención esa parte de tener que escribir con un seudónimo porque nadie me conoce como con el nombre que tengo yo y va a ser más difícil. Y es como lo que plantea, es como una invitación también a los escritores de que busquen otras formas para tratar de trascender. Termina siendo premio Nobel y termina con unos textos muy profundos en ese tema de la edad. Ya hay una película que yo vi que tiene esta narrativa de la directora de la revista que hace un trabajo social y que consigue una amiga anciana, pero no es que no me acuerdo el nombre de la película, la estuve tratando de recordar hoy para contárselas, pero luego me di cuenta que este libro no ha sido llevado al cine como producción pues base, sino que seguramente alguien se inspiró en la historia y llevó una narrativa parecida. Bueno, estos son los martes del libro. Entonces les repito, Diario de una buena vecina de Doris Lessing es el número 4 que les dejo por acá. El próximo martes voy a sacar ya lecturas de febrero. Febrero se acaba hoy, entonces el martes arranco con algunas lecturas de febrero. Como saben que tuve un problema en la mano, pues tuve más tiempo para leer, entonces en febrero voy al día y llevo ventaja. Ya cuando empiecen los meses laborales duros, pues de pronto me tocará recurrir a algún libro del año pasado o del año antepasado. Dejen sus inquietudes, sus sugerencias de libros, ahí pueden hacerlo. Yo voy tomando nota, a veces pues me demoro para leer las sugerencias porque tengo ahí en fila, yo soy de los que hacen, los libros me hacen fila y van como en un orden, entonces ya sé cuál sigue, pero a veces también me salto el orden porque cuando las recomendaciones son buenas también se puede hacer ahí